asuntos. Yo he escrito y he presentado pruebas del saqueo que se llevó a cabo durante todo el periodo neoliberal. Estamos hablando de no el robo del siglo, sino el robo de 5 siglos, cuando menos, desde la independencia, no, desde la llegada de los invasores, aunque ya hemos hablado que empezaron a robar desde que se repartieron el tesoro de Moctezuma, los soldados de Cortés. Se quejaba Bernal Díaz del Castillo, que participó en la invasión, de que cada vez era menos el dinero, y cuando lo repartieron, cuando lo repartió Cortés, ya era muy poco. Eso está escrito en la historia verdadera de la Nueva España. O sea, ahí empezó el saqueo. Estamos hablando de el México colonial. Luego no cambió mucho con el México independiente, siguió imperando la corrupción. Hemos hablado bastante de eso. Y en especial, en 5 siglos, 500 años, nunca se había saqueado tanto a México, ni en los 300 años de dominación colonial, como se saqueó a nuestro país en el periodo neoliberal que acaba de pasar, transcurrir. Y eso es lo que estamos ahora enfrentando. En ese periodo de mayor saqueo, la mayoría de los medios de información guardaron silencio, cómplice. Y lo mismo los intelectuales orgánicos. Por eso fue que triunfó nuestro movimiento, porque nosotros, antes que nadie, dejamos de manifiesto que el principal problema de México era la corrupción. Y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos por años. Cuando era un tema vedado, prohibido, no estaba la palabra corrupción, no aparecía ni siquiera en el discurso. Entonces, sostuvimos siempre que la corrupción era la causa principal de la desigualdad económica y social en nuestro país, y que había que cortarla de tajo. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero al mismo tiempo planteamos que no queríamos actos espectaculares a los que nos tenían acostumbrados los medios de información.
al sensacionalismo. Y eso lo aprovechaban los políticos corruptos para dar la nota. Ya cayó la quina. Imagínense cómo se vendió el proceso. Como pan caliente. Y sí, agarraron a 2 o 3 y así lo han hecho siempre, o así lo hacían, y todo era simulación para aparentar de que se combatía la corrupción. Entonces, muy consciente de esto, desde que tomé posesión en el Congreso, definí mi postura. Dije que no era mi fuerte la venganza y que íbamos a iniciar una etapa nueva, sin corrupción, y que solo si el pueblo lo pedía, se iba a investigar a los expresidentes. Así está en mi discurso de toma de posesión, porque tampoco íbamos nosotros a proteger a nadie, pero que yo era partidario de iniciar una etapa nueva en la vida pública de México. Sin embargo, si la gente pedía que se enjuiciara a los presidentes, ¿cómo íbamos a promover el derecho a la democracia participativa, a las consultas? Le íbamos a preguntar al pueblo. Y lo hicimos. Envié la solicitud al Congreso. ¿Y saben qué pasó? Los medios no difundieron la consulta. Nadie habló de eso. ¿Para qué no se cumpliera con el número de votos o de participantes y no fuese una consulta vinculatoria, es decir, que llevara a una investigación? Entonces, votaron porque se investigara a los expresidentes, pero no se llegó al número que exige la ley. Pero yo cumplí con mi responsabilidad. Y si... Luego de eso aparecen otras denuncias y no hemos detenido ninguna. Todas las hemos enviado a la Fiscalía. Las que nos explicó aquí Pablo Gómez y las que puede dar a conocer la Fiscalía, que no creo que tenga ningún problema en informar cuántas denuncias existen en contra de los expresidentes y cuál es el estado que guardan estas denuncias. Sí, porque si no se tratara, por ejemplo, de un asunto sí de venganza, como lo menciona, sino de justicia, y a lo mejor no de poner la justicia en manos de consulta, la Fiscalía estaría caminando entonces con estas investigaciones, ¿no? Sí, porque les corresponde, pero ya no es un asunto
que tenga que ver con el Ejecutivo, con el presidente. Yo no estoy promoviendo esas denuncias. Existen, si hay pruebas, la Fiscalía, que es autónoma, va a actuar, los jueces. Yo lo que creo es que es justicia también la no repetición. Yo creo en dos cosas. Una, en estigmatizar a los corruptos. Porque el peor de los males era que robaban y ni siquiera perdían su prestigio. Su respetabilidad. Hemos llegado a extremos en que se ponían de ejemplo a los que de la noche a la mañana se enriquecían. No en todos los casos, pero se llegaba a decir: estudia, hijo, para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Porque lo que querían era que todos nos corrompiéramos. De ahí viene el de que todos son iguales. Bueno, hasta una declaración, así como la del secretario de Hacienda, una frase célebre, esa de que no afecta que aumente la gasolina porque la gente no tiene carros, que es una frase célebre. La otra frase célebre es: la corrupción es parte de la cultura del pueblo de México. Es como la frase célebre de que político pobre, pobre político, o la frase célebre de que la moral es un árbol que da moras y que sirve para... Es decir, sin que haya un asunto espectacular, como usted menciona, no se mantiene el compromiso de que se investigue incluso a expresidentes, sí, a pesar, caiga quien caiga. No podemos ser cómplices nosotros. Eso es lo que quisieran nuestros adversarios, el tener elementos para decir son iguales. No, no somos iguales. Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie. Yo estoy aquí por decisión del pueblo de México. A mí no me ayudaron los medios de comunicación, no me ayudaron los potentados. Al contrario, yo padecí de los potentados, no de todos, pero sí de los más representativos. Bueno, en el 2006, que nos robaron la presidencia, todas las cámaras, Coparmex, Consejo Coordinador Empresarial, todos los directivos, abiertamente en contra. Los medios, era ahí un peligro para México. Los intelectuales, ¿quiénes? ¿Escribió algo favorable Krause? Al contrario, me llamó el Mesías tropical. Y así todos. Y usted ha hablado incluso de que el proceso mismo, en el 2006, no se me va a olvidar, porque yo no odio, pero no olvido.
Estábamos en vísperas de la elección del 2006 y una portada, por ahí debe de estar: el Estado soy yo. Y luego que nos hacen el fraude, otra portada, así al estilo, ¿no?, de sus cabezas. Como cabecean, así se le llama en el periodismo. Algo así como la incertidumbre. Una foto en donde está lloviendo y estoy solo. El fracaso. Proceso. Entonces, ¿quién me ha apoyado? El pueblo. ¿Y a quién tengo yo que servir? Por convicción y lealtad, al pueblo. Presidente, usted en varias ocasiones también ha comentado justo… Mire. Sí. La estrategia. La estrategia soy yo. Ante el bajón. Pues fíjense, si no iba a haber bajón, ¿cuándo fue esta revista? Bueno, ¿cómo no iba a haber un bajón si estaba la lanzada en contra mía a todo lo que daba? Peligro para México, peligro para México. Ahí está el proceso. Pero a ver si consigues la otra, esa, una donde después de que protestamos y que imponen a Calderón, eso fue como septiembre, octubre del 2006, otra, y así varias. Pero déjalo así, ya con eso. Pero búscalo. Entonces, no hay nada de apoyo en proceso y ya sabemos, ¿no?, de que el periodismo que ustedes hacen es un periodismo distante completamente al poder, esté quien esté en el poder, ¿sí? Ustedes no se comprometen con nadie. Hablábamos del entramado que tiene que ver con este caso y mucho tuvo que ver quién fue esposa de Peña Nieto, Angélica Rivera, que como sabemos fue un matrimonio que duró casi lo que duró el sexenio y bueno, usted en varias ocasiones ha mencionado que muchos de estos candidatos que llegaron a la presidencia, o bueno, al menos en el caso de Peña, pues se manejaban como temas de mercadotecnia, como temas de cómo irlos armando para poder ganar la presidencia. Preguntarle si en algún momento usted también alguna vez hizo una reflexión en torno a este matrimonio que sirvió para crear esta red pues de irregularidades y que duró pues lo que duró un sexenio. Siempre he sido respetuoso de la vida personal de mis adversarios. Siempre. No me meto con sus esposas ni con